El día de hoy vamos a grabar a Ramón Rosa del libro Honduras Literaria de Rómulo Durón en su tomo de prosa. Tiene tomo de prosa y tiene tomo de verso. Entonces, hoy vamos a grabar de tomo de prosa al autor Ramón Rosa con su discurso sobre la inauguración de la Universidad Central. Hay varios ensayos de este autor y de todos los que aparecen en la lista al lado izquierdo. Por si ustedes quieren consultar este libro, es muy ilustrativo y muy útil. Así que nos vamos a ir directo a el discurso. Discurso en la apertura de la Universidad Central. Señores, práctica tan piadosa como significativa fue la de nuestras mayores que, al sentarse a la mesa de familia, rendían gracias al hacedor de las doradas mieses que, convertidas en pan, dábanle sustento para su cuerpo, animación para sus fuerzas y alegría para su alma. A ejemplo de nuestros mayores, en este día feliz en que, con la enseñanza que inauguramos, se ofrece el sustento de nuestro espíritu. Séame dado rendir las más sinceras gracias a los ciudadanos beneméritos que por primera vez y al calor de su patriotismo hicieron germinar en nuestro suelo la simiente de la ciencia. Al doctor José Trinidad Reyes, que patrocinó la creación de este establecimiento de enseñanza, al doctor Máximo Soto, que concibió y formó el primer estatuto de esta universidad, que fue en su origen una academia privada, y al doctor Juan Lindo, que la elevó a la categoría del instituto público, habilitado legalmente para el aprendizaje profesional. Unid vuestros sentimientos a los míos y demos gracias a aquellos ilustres varones que no han dejado no en nuestra tierra regueros de sangre, que antes bien con su saber y con sus obras han dejado regueros luminosos que se han percibido como iris de esperanza, aún en medio de las asoladoras tempestades de aciagas épocas de desgobierno y de barbarie, y que hoy que la dulce paz y la hermosa libertad imperan, expanden sus suaves resplandores y nos hacen ver claros y dilatados horizontes y nos hacen ver sereno y diáfano el puro cielo de la patria. Manifestada mi gratitud por los hombres que hicieron la primera luz en Honduras, cuando aún poblaban nuestra tierra la sombra de la noche secular de la colonia, cumplido ya ese voto acariciado de mi alma, tócame hablaros del pensamiento que preside al nuevo plan de estudios, de sus peculiares y más importantes caracteres, y de sus trascendencias sociales y políticas. Al hacerlo, me embarga justa y abrumadora desconfianza, pues si en este mismo recinto he podido otras veces hablaros de la patria y de las bellas letras, para ello solo me ha bastado pedir inspiraciones a mi corazón, que habla muy alto, pero ahora tengo que discurrir sobre las ciencias y que pedir ideas a mi inteligencia, que, si puedo expresarme así, habla muy quedo. Para que su voz se haga oír sobre un tema de suyo árido y difícil, favorecedme con toda vuestra benevolencia, hoy más que nunca necesaria para quien no ha de atraeros con el sentimiento que seduce, para quien, con la frialdad de la reflexión, va a hablaros en nombre de los principios y de los intereses de la ciencia. Importa, ante todo, que determine, imitando a los geógrafos, a qué alturas estamos en la esfera de las ciencias. La vasta reglamentación del Código de Instrucción Pública que hoy empieza a regir, ¿marca para nosotros un alto grado de progreso? Todo lo contrario. Aunque parezca un acerto paradójico, debo asegurar que marcan nuestro atraso. Los gobiernos que gobiernan menos en materia de instrucción pública son los que corresponden o que deben corresponder a las naciones más cultas, en que la ciencia es un negociado de la sociedad que solo requiere jurídicas garantías, en que la ciencia tiene un organismo propio, en que como la religión, como la industria, como el comercio, es una actividad social llena de vida y de poder,
Y siguiendo estas ideas, entre nosotros se presenta, como en todas partes, con respecto a la ciencia, este dilema de términos indefectibles, o la iniciativa de la sociedad o la iniciativa del Estado. Nuestra sociedad conserva como legado, aunque legado funesto, el huraño retraimiento de los tiempos coloniales. Nuestra sociedad, después de las luchas enervantes que ha traído consigo una política de parcialidades y de enconados odios, casi ha cegado las puras fuentes del sentimiento y de las aspiraciones legítimas. Nuestra sociedad aún permanece en ese estado de estupor que sucede a las grandes crisis. Nuestra sociedad vive casi inactiva y tratándose de grandes intereses comunes, o es egoísta o es cuando menos indiferente. ¿Qué hacer, pues, en tal situación de cosas? ¿Esperaremos que la acción lenta del tiempo o de imprevistos y de extraordinarios acontecimientos vigorice nuestra sociedad, le infunda nueva vida o le haga tomar por su cuenta el capital negociado de la instrucción pública? Nada de esto. Tal solución nos expondría a consumirnos en el quietismo de una vida asiática. Y digo mal, no sería en nuestro mayor peligro, pues nuestros pueblos están tocados de la crueldad, de la cruel enfermedad de la anarquía. Nuestro mayor peligro sería el de aniquilarnos, como algunas veces ha estado a punto de suceder entre las horribles convulsiones que producen los violentos choques de desatentadas e irreconciliables pasiones. En el Asia, la ignorancia de los pueblos es la quietud que petrifica. En América es la anarquía que destroza. De mí sé decir que prefiero ver momias a ver osamentas dispersas blanqueando las plazas y los caminos. Es apremiante, pues, el dilema que dejo apuntado. Si uno de sus términos no es posible porque nuestra sociedad es inactiva, debemos aceptar el otro con fe y resolución. Debemos aceptar la plena iniciativa del Estado. Esta solución no cuadra con el ideal de la ciencia, pero cuadra con las exigencias de lo practicable y prepara la realización del ideal. He aquí por qué el nuevo Código de Instrucción Pública reglamenta extensamente desde los estudios primarios hasta los estudios profesionales. Lo rodea de garantías administrativas, de una intervención oficial constante y eficaz, y establece estímulos y apremios de carácter gubernativo. El código está calcado sobre este hecho de observación. La sociedad no es nada, el Estado debe hacerlo todo. Esto no es lo mejor, pero es lo hacedero y es preferible al vacío, porque el vacío en materia de educación es la muerte de los pueblos, como en lo físico es la extinción de la vida orgánica. Mas el código, al amoldarse a las circunstancias, no olvida los principios que satisfacen el porvenir de la ciencia y declara en sus preliminares que el gobierno tiene como principio descentralizar gradualmente la instrucción pública y crearle la mayor suma de elementos de existencia o sólido progreso como el objeto de que el fin científico de la sociedad se realice por medios propios. Y en lo futuro la ciencia esté tan solo bajo la garantía jurídica del Estado y en ningún caso bajo su dependencia. Todo plan de estudios o es nada o debe tener un sistema. El nuevo código establece para la enseñanza lisa y llanamente el sistema positivo. Esto implica para nosotros una revolución radical en las ideas, pero revolución necesaria y fecunda. De su éxito dependen nada menos que el porvenir de la República. No creo aventurar frases vacías de sentido. Para comprobar mis acertos voy a hacer una breve pero suficiente análisis de los tres grandes sistemas que, respecto a la enseñanza, han dividido las opiniones del mundo sabio. Los hombres, después de haber pasado por las varias evoluciones que exigió la formación de la familia, de la tribu y de la ciudad, constituyeron naciones organizadas y regidas por grandes teocracias. Así debió ser, y esto fue un notable progreso, la idea de lo sobrenatural reemplazó al instinto de la fuerza bruta. Del despotismo de la materia que no se discute, hubo que pasar al despotismo del dogma. También
indiscutible, pero el dogma implica una creencia y la materia no solo revela una fuerza. El dogma tiene un sentido moral y la materia una aplicación inconsciente. El sentido moral del dogma y las creencias que engendró constituyeron desde la más remota antigüedad un sistema para la enseñanza, sistema con que las castas sacerdotales rodeadas de privilegios, de misterios y de prestigios que oso llamar sobrenaturales han dominado al mundo en los antiguos tiempos y en mucha parte en los tiempos modernos. Ahora bien, ¿es justificable y provechoso para la enseñanza el sistema teológico constituido por la casta sacerdotal y calcado sobre ideas extranaturales? Para su época fue provechoso y justificable. Como justificable es la esclavitud comparada con el derecho de dar muerte al vencido. Como justificable es el feudalismo comparado con la esclavitud. Como justificables son las monarquías absolutas comparadas con el feudalismo. Como justificables son las monarquías constitucionales comparadas con el absolutismo de Luis XIV o de Felipe II. Pero en nuestra época, después del Renacimiento, de la invención de la imprenta, del hallazgo del Nuevo Mundo, de la reforma religiosa, de la filosofía del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, del planteamiento de la República en América, ¿tiene alguna razón de ser y alguna utilidad práctica para el sistema teológico en la enseñanza? El sistema teológico en la enseñanza. Ninguna razón, ninguna utilidad. Razón de ser tuvo el absolutismo del papado cuando se encarnó en su más genuino representante Gregorio séptimo, pero no tiene razón de ser el sílabus de Pío noveno, y contrapuesto a los arraigados progresos de la ciencia moderna y del moderno derecho. Si nuestra época es de libre examen, si la libre investigación ha penetrado, por decirlo así, hasta en la médula de nuestros huesos, si las ciencias exactas y naturales, la industria y el comercio forman hoy poderosos organismos como vida propia y antes casi atrofiados por la acción de la teocracia o del Estado, prueba todo esto que la situación social de los pueblos ha cambiado radicalmente. La situación social es completamente nueva y extraña y entraña nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas necesidades, nuevas costumbres, nuevas aspiraciones. ¿Podréis satisfacerlas dando a la juventud una enseñanza teológica? Formad, si podéis, jóvenes eruditos que diserten en lengua latina sobre si todo está en Dios, como pensaba Spinoza, o todo viene de Dios, como pensaba San Pablo, sobre las virtudes de la gracia, sobre cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas decretales. Formadlos de esta suerte y yo os aseguro que aún en nuestro mismo país, vuestros eruditos en teología y en cánones serían en sí una esterilidad y una carga pesada para sus familias y, lo que es peor, una perturbación para el Estado. En la Edad Media podrían haber vivido y aún ser provechosos en buena hora, pero en nuestros tiempos de libertad, de industria y de comercio, como son plantas exóticas que tienen que morir por falta de aire respirable y si en breve no mueren, tienen que vivir merced a la cuestión social o a merced al uso excretable del trabuco del Padre Santa Cruz. No, nadie, absolutamente nadie, ha podido ni podrá torcer las corrientes de las ideas progresistas que dominan en una época. Las ideas de la nuestra han condenado irremisiblemente a la enseñanza teológica y cuenta con que no merece nuestro desprecio. Yo juzgo que fue útil y grande en su tiempo, juzgo además que debe estudiarse ese sistema, pero como punto histórico a la manera que el naturalista estudia los fósiles para reconstruir animales, organismos cuyas especies se han perdido para siempre. Aunque la razón humana suspenda a veces su vuelo como para tomar descanso, empero no descansa. No hace más que reconcentrar laboriosamente su actividad como para cobrar nuevas fuerzas y desplegar sus alas para remontarse a inexploradas y más luminosas regiones. Llegó un día en que el dogma y el misterio no satisfacieron al entendimiento
en que este de la región sobrenatural partió a la región natural. La ciencia, desde entonces, empezó a perder su carácter divino, comenzó a tener un sentido humano. La revelación dejó de ser la única clave de las verdades científicas y vino a ser reemplazada en mucha parte la disquisición metafísica sobre los primeros principios del universo, sobre los atributos fundamentales de los seres, sobre la esencia de las cosas. A la misteriosa teología que sucedió por una progresión lógica, una abstracta ideología que pasó tan gigantesco en la marcha de las ciencias. Del infinito desconocido se pasó a lo finito para buscar sus primeras causas y penetrar en la esencia de los fenómenos de la vida y de la naturaleza. El problema científico cambió de términos. La posición del observador fue distinta. Los términos del problema fueron menos elevados, pero más accesibles. La posición del observador menos grandiosa, pero más racional. El hombre, alejándose un poco de lo impenetrable, se hizo más humano y empezó a comprender mejor su destino. Tan marcada y trascendental evolución de la marcha de las ciencias contrajo, como era natural, un nuevo sistema para la enseñanza, el sistema metafísico. Debido a este sistema se revelaron en las escuelas un mundo ideal y grandes síntesis para explicar la creación de los seres, las fuerzas y el movimiento de la materia, la esencia de los cuerpos y de los espíritus y sus misteriosas comunicaciones, la esencia de las actividades del alma humana, la generación y modo de obrar de sus fenómenos y las relaciones de todo lo creado con una causa primera, con Dios. Tal sistema, como todo lo que es artificioso, tuvo un difícil procedimiento de exposición. Tuvo, por así decirlo, así su idioma aparte. Esto era muy lógico. Los sacerdotes, poseedores de la ciencia antigua, tuvieron su lenguaje esotérico y exotérico. El uno por los iniciados, para los escogidos, y el otro para el vulgo. Los metafísicos emplearon un método análogo, constituyeron una argumentación silogística como medio expositivo de abstractas ideas y formaron una vasta dialéctica. Entonces, a la sagrada autoridad del sacerdote sucedió la autoridad incontestable del maestro. La razón del discípulo cambió de vasallaje. Ya no se sometía al hombre semidivino, pero se sometía al hombre semihumano, colocado más allá de la experiencia. Ya no se doblegaba ante una fórmula misteriosa, pero se rendía ante la legitimidad de un silogismo. El despotismo intelectual venía de menor altura, carecía de prestigios sobrenaturales, pero en cambio era más fácil, mucho más fácil de romperse. Gracias, pues, sean dadas a las tiranías de los maestros dialécticos, porque ellas libraron al mundo de las tiranías de la casta sacerdotal. Porque es indudable, señores, que las peores tiranías son las que ejercen sobre las conciencias en nombre de Dios. Pocos, muy pocos admirarán como yo admiro la grandeza de las concepciones de los hombres de genio que en los dominios de la metafísica, llevados de un nobilísimo afán, han sido como nuevos Prometeos, pretendiendo arrebatar el divino fuego del cielo. Pocos, muy pocos admirarán, como yo admiro, la influencia benéfica que sus laboriosas meditaciones han ejercido en la ciencia. San Agustín, Tomás de Aquino, Abelardo, Malebranche, Leibniz, Spinoza, Kant, me parecen águilas extraordinarias que se han esforzado en volar por el infinito, pero que han abatido su vuelo y plegado sus alas sobre los altos peñones de que partieron. Porque más allá de la región, de la atmósfera, no han podido vivir ni revelarnos siquiera una mínima parte de los inescrutables arcanos que guardan los seres y los mundos, como para evidenciar a cada paso su soberana e indefinible grandeza y la infinita y abrumadora pequeñez de los hombres. Yo reconozco que la metafísica, aunque a veces inconsistentemente prestó los eminentes servicios de sustraer la ciencia al dogma y de preparar como sus disquisiciones abstractas la era feliz del libro examen, de las observaciones concretas, de los análisis fecundos en resultados para el bienestar, para la felicidad de la especie humana. Pero la época de la metafísica ha pasado, cumple su destino, su sistema no puede resucitar. ¿Cómo no pueden resucitar los hombres cuando después de haber cumplido su fin, la muerte les señala su término fatal? La duda de Descartes, el método de Bacon, la risa de Voltaire, el descreimiento de los enciclopedistas, los progresos de las
Ciencias físico-matemáticas nos dicen que la metafísica está en su osario y que no podrá reaparecer. Y hay razón para que no reaparezca. Hoy para la ciencia no nada vale la legitimidad del silogismo, que no es la verdad. Lo que vale es la exactitud de la observación o de la experimentación. En nuestro siglo la ciencia no es dialéctica, es más bien crítica. Podrá arguirse que esta es una ciencia rastrera que no se eleva a las sublimes concepciones, acepto cuanto el antojo quiera decir. Pero en cambio, yo os emplazo para que, después de haber estudiado y meditado mucho las obras de los filósofos más ilustres, desde Tales, de Miletos hasta Sócrates, desde Sócrates hasta Aristóteles y Platón, desde Aristóteles y Platón hasta Cicerón y Séneca, desde Cicerón y Séneca hasta Abelardo y Tomás de Aquino, desde Abelardo y Tomás de Aquino hasta Malebranche y Leibniz, desde Malebranche y Leibniz hasta Cousin, desde Geoffrey y Barnes, yo os emplazo para que, después de asiduo estudio y de profundas meditaciones, me digáis de un modo asertivo y concluyente cuál es la esencia de la materia y cuál es su origen, cuál es la esencia del alma y cómo se efectúa su comunicación con el cuerpo, cuál es la esencia de las causas primeras y cuáles sus modos de obrar en la generación y conservación de los seres. En suma, sustancialmente, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Después de haber sondeado estos problemas, los pensadores de todos los siglos y después de haber sondeado y después de haberse agotado en su examen extraordinarios esfuerzos de reflexión o de ingenio, ¿qué nos queda? ¿Nos queda alguna verdad concluyentemente demostrada que sea como luz que alumbre los laberintos de la ciencia? ¿Nos quedan fecundas convicciones que satisfagan a nuestra conciencia y a nuestra razón y que sean como leyes inmutables reguladoras de nuestra vida? No. Nos quedan hipótesis más o menos ingeniosas, más o menos satisfactorias para nuestro orgullo, pero las hipótesis no son si pueden ser, ni pueden ser la verdadera ciencia. Y bien, si los más grandes genios que honran a la humanidad después de estudios seculares nada definitivo han podido resolver, nada concluyente sobre los problemas metafísicos que ofrecen la naturaleza y la vida, ¿podréis vosotros definir algo? ¿Podréis llevar con éxito con resultados prácticos el sistema metafísico a la enseñanza? No podréis hacerlo, porque a ello se oponen la experiencia de los siglos y los dictados de la razón. Tenéis, pues, que convenir en que la época del sistema metafísico ha pasado y que si ha de darse a nuestra juventud una instrucción verdaderamente científica, sólida y provechosa, hay que proscribir como fundamento de la enseñanza el sistema metafísico, hay que buscar nuevos rumbos para emprender la difícil peregrinación que conduce a la ciencia. Hay que despojarse de tradiciones de escuela, halagadoras para nuestra vanidad y estériles para nuestro bien. Hay que despojarse de hermosas y seductoras ilusiones. Hay que apartar los ojos del cielo de un mundo ideal y convertirlos a la tierra para ver y examinar la verdad que está encerrada en los prosaicos hechos, como en las toscas conchas que encierran las finas y brillantes perlas que, después de extraídas de los buzos, aparecen radiantes de hermosura en las coronas de los reyes. Cuando han pasado las ilusiones, es cuando los hombres es cuando el hombre es más sensato. Cuando han venido los desengaños, es cuando el hombre es más reflexivo y práctico. No obstante, toda caída, y más cuando se cae de lo ideal, produce un dolor infinito, pero toda caída trae consigo una rehabilitación. La ciencia ha caído primero desde el cielo inconmensurable de la teología, la ciencia ha caído después desde las nubes vaporosas de la ideología. Yo comprendo el dolor que tales caídas producen a los amigos del pasado, a los que creían vivir en el cielo, a los que creían cernirse en el éter.
Yo hago la justicia a su gran pesadumbre. Los sistemas mueren dejando siempre una orfandad en las inteligencias, tan dolorosa como desesperante. Y es que las palpitaciones del corazón no son extrañas a las palpitaciones de la ciencia. Nuestro organismo es un cúmulo de afinidades aún no comprendidas, lo bastante, aún no definidas por completo, ni aún en sus manifestaciones más someras. Por eso, no tendrán término los destinos del arte. Uno de los poemas más excelsos de lo porvenir será el poema de las ciencias, que con mucho aventajará al de Homero, porque las ideas científicas que vivifican e inspiran a su gran corazón tienen sublimidades y proezas más extraordinarias que la de los antiguos dioses y los antiguos héroes. Pero me aparto de mi objeto, llevado por mi afición al arte. Perdonadme, señores, voy a reanudar mis ideas. Decía que las ilusiones han pasado, que los desengaños han venido, haciendo al hombre más reflexivo y más práctico, y que toda caída trae consigo una rehabilitación en el estado reflexivo y práctico que ha sucedido a las ilusiones teológicas y a los desengaños de la metafísica, caídos para la investigación científica y para la enseñanza, los sistemas teológico y metafísico, ¿qué sistema repondrá las fuerzas perdidas? ¿Qué sistema forma o ha de formar el nervio, la actividad de los hombres de la ciencia? ¿Qué sistema ha de dar vida y calor a la enseñanza después de la caída? ¿Qué sistema ha de constituir una rehabilitación? En concepto del gobierno, expresado en el nuevo código, el sistema que ha de reemplazar a los ya inadmisibles es el sistema positivo. La metafísica se funda primordialmente en lo que está más allá de la experiencia. La ciencia positiva se funda primordialmente en los hechos, que están bajo el dominio de la observación. La metafísica plantea problemas que no puede resolver porque carece de medios analíticos. La ciencia positiva plantea problemas que resuelve, porque tiene medios para el análisis. La metafísica es abstracta y las más veces da conclusiones hipotéticas. La ciencia positiva es concreta y da conclusiones prácticas. La metafísica es casi estéril para los usos de la vida. La ciencia positiva es siempre provechosa para satisfacer las naturales necesidades del hombre. La metafísica, tan vagarosa, tan ideal, tan atrevida, cuadra con nuestra vanidad. La ciencia positiva, tan definida, tan real, tan modesta, cuadra con nuestros instintos y con nuestra conciencia. La metafísica marca el periodo de las ilusiones científicas. La ciencia positiva marca el periodo de la reflexión, de la sensatez. Después de las diferencias apuntadas, no se necesita un esfuerzo de lógica para deducir que el criterio de la ciencia positiva es el que debe adoptarse como preferible para la enseñanza. Y esta preferencia no solo se deriva de las consideraciones generales expuestas, tiene en su apoyo el fundamento de los hechos incontrovertibles. Es ya una verdad que nadie pone en duda. El estacionamiento en que han permanecido las ciencias morales formando contraste con los maravillosos progresos de las ciencias naturales. ¿Cuál es la clave de este fenómeno patente a todas luces? La clave es conocida. El criterio metafísico ha causado el estacionamiento de las ciencias morales, al paso que el criterio positivo ha producido los portentosos progresos de las ciencias físicas y naturales. Hay más. Observar en la vida los resultados de la instrucción dada bajo los auspicios de uno y otro criterio. ¿Qué suerte tienen en nuestro país y fuera de nuestro país los individuos de conocimientos exclusivamente metafísicos? Por lo común, la más adversa a la satisfacción de sus necesidades. Sus conocimientos no lo de alcanzar por el trabajo, que es la ley de la vida, los medios de atender a su subsistencia y a la de los suyos y de contribuir al bien social. Las hipótesis sobre todo lo esencial de las cosas no conducen a trabajos útiles que el mundo aprecia y remunera. Por lo contrario, ¿cuál es la suerte de los individuos que bajo el criterio de la ciencia positiva adquieren conocimientos de práctica utilidad? Podéis anotarlo entre nosotros mismos. ¿Quiénes son más útiles y más felices? Nuestros bachilleres que después de 4 o 5 años de estudio nos hablan mucho de ontología, de teodicea y de dialéctica y que no pueden procurarse una ocupación provechosa, o nuestros telegrafistas que en 6 meses de estudio de una de las aplicaciones de electricidad prestan servicios importantísimos y tienen siempre un empleo que se satisface a sus necesidades y a sus familias. Esta pregunta
versa sobre un hecho vulgarísimo que está a la vista de todos. La respuesta no puede ser dudosa, sería más impertinente al expresarla. Si el fin de la vida es el bien, procuremos el bien de nuestra juventud proporcionándole una instrucción positiva, fecunda en resultados para su felicidad individual y para el bienestar y progreso de la nación. Yo sé perfectamente que en contra de tal propósito se dirá en nombre de las preocupaciones que la ciencia positiva es una ciencia materialista, impía, contraria a las inspiraciones de la religión o a los dictados de lo moral. Nada, sin embargo, tan errado como ese modo de eh, raciocinar. La ciencia positiva busca los hechos observables y esto no entraña un materialismo repugnante. La ciencia positiva es humilde, tiene en cuenta la flaqueza de nuestras fuerzas y solo aprovecha los medios naturales de observación. Lejos de ser impía, es profundamente cristiana porque no obedece a las sugestiones del orgullo. Littré, el sucesor de Augusto Comte, el admirable sabio positivista, no ha negado a Dios, no ha negado lo que está más allá de la experiencia. No se ha limitado a decir que sobre lo metafísico nada sabe científicamente porque carece de medios de observación, porque su razón no puede ir tan lejos. Esta humildad del sabio no puede ser una impiedad. La ciencia positiva no es una ciencia de negaciones, es, en mi sentir, lo que debe ser una ciencia de afirmaciones. Bajo este concepto, nada niega la conciencia que se sienta inspirada por la fe, nada la moral que consagre el deber, la ciencia que proclama como primordiales deberes del hombre el deber de instruirse a sí mismo y de instruir a sus semejantes. Es, a mi juicio, la ciencia más profundamente moral, más profundamente religiosa. Creo, pues, en absoluto justificadas la legitimidad y la conveniencia del sistema positivo que el nuevo código adopta, para que sea como el alma, como la inspiración de la enseñanza. La ancha y sólida base de todos los conocimientos se halla en la instrucción primaria. He aquí por qué el código la organiza y reglamenta antes de organizar y reglamentar los estudios secundarios y profesionales. En consonancia con la Constitución política, la instrucción primaria ha sido declarada laica, obligatoria y gratuita. Separada entre nosotros la Iglesia del Estado, este no puede, a virtud de ninguna de sus funciones administrativas, imponer un crudo religioso, cualquiera que éste sea. En materia de enseñanza tiene, pues, que proporcionar una instrucción puramente civil. La conciencia es y debe de ser extraña a la acción del Estado. La conciencia de los individuos, que es, por así decirlo, su sentido religioso, no debe recibir las inspiraciones de la escuela oficial, que solo debe dar ideas, conocimientos. La conciencia de la juventud únicamente debe formar su fe, recibir sus inspiraciones religiosas bajo los auspicios de la familia y del sacerdocio. Tal separación ennoblece al Estado y dignifica la religión. El Estado no podrá ejercer ninguna tiranía sobre la conciencia y la fe religiosa inspirada por la familia o por el sacerdote. Sacerdocio será siempre vivificada por la pureza del corazón y por la sinceridad del sentimiento. El carácter obligatorio de la instrucción primaria es una consecuencia de las circunstancias de nuestro modo de ser social. En principio, así como el hombre es libre para pensar, para creer, para obrar, debe serlo para instruirse, pero en condición fatal de los pueblos incipientes la necesidad de que, para su desarrollo, reciban algunas veces la intervención coercitiva del Estado. Tratándose de la instrucción primaria, esta intervención está legitimada entre nosotros por la necesidad. Nuestros pueblos fueron colonos de la España y por una especie de salto que cada día me asombra y maravilla más, pasaron a la vida de la República sin luz de la conciencia, sin ideales en la mente, sin rectos móviles para su voluntad, en suma, sin educación. Necesitamos, pues, a todo trance que, para que la República viva y sea lo que debe ser, la consagración de la inteligencia, de la libertad, del derecho, nuestros pueblos se compongan de ciudadanos conocedores de lo verdadero y de lo justo, apreciadores de sus derechos y obligaciones. Más este resultado no podremos alcanzarlo sin la escuela primaria. Y debido al atraso de nuestra población, la escuela primaria permanecerá casi desierta si los padres de familia no saben qué
pasarán sobre ellos los apremios del Estado. Cuando sus niños no cumplan el deber de concurrir a la escuela, que ha de moralizar su corazón e ilustrar su inteligencia, que ha de ponerlos en aptitud de ejercer en la vida social y política las primordiales funciones de la ciudadanía. En los Estados Unidos de América no se comprende que pueda haber apremios para que los padres de la familia manden sus hijos a la escuela. Allí la educación ha fortificado el buen sentido de todas las clases sociales y desde el estadista hasta el campesino, todo el mundo comprende su interés y obra como debe. En nuestro país, en sentido inverso, no se comprende cómo pueda dejarse una completa libertad a los padres de familia tratándose de educación primaria de sus hijos. Tenemos, por lo tanto, que aceptar contra la rectitud de los principios una verdadera anomalía, pero anomalía justificable, porque son buenos los procedimientos anómalos que nos hacen retrogradar a los pueblos que subordinados a un noble y alto fin los llevan, aunque por vías tortuosas, a la región de la luz y de la libertad. Esa es nuestra tierra prometida, pero antes hay tenemos que pasar por áridos desiertos. También como por necesidad de nuestro estado social y como una justa compensación, la enseñanza primaria es y tiene que ser entre nosotros gratuita. La enseñanza es un servicio como cualquiera otra. Y en rigor debería remunerarse, pero el Estado tiene un alto interés en que se formen ciudadanos útiles. La República puede vivir, aunque es sin lustre, sin filósofos, sin historiadores, sin literatos, sin ingenieros, sin jurisconsultos, pero la República no puede vivir sin ciudadanos. La escuela primaria, donde estos empiezan a formarse, es para la universalidad de los pueblos y la mayoría de estos carece de recursos. Este cúmulo de circunstancias hace pues que la instrucción primaria sea gratuita, que el Estado respecto a ella ejerza una acción protectora desinteresada, que no tenga en mira más que el bien social. Este texto ha sido tomado del libro Honduras Literaria de Rómulo Edurón de El Tomo de Prosa, donde ustedes pueden citarlo completo en el discurso, que fue el primer discurso de esta universidad, que en ese momento se llamaba Universidad Central y hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y fue el discurso dado por Ramón Rosa.